Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado los corazones de muchos, una historia de amor, de reencuentros, de superación y de, bueno, un terremoto. Sí, lo han oído bien. Vamos a hablar sobre Anne Derzel y Kerem Bürsin, dos actores que, después de un evento catastrófico, han vuelto a despertar esa chispa del amor que para muchos parecía haberse extinguido. O al menos, eso es lo que parece. El título del vídeo, Tras el terremoto, Anne y Kerem reviven el amor. Su historia de nuevo, nos da una idea clara de lo que vamos a explorar, ¿verdad? Antes de que sigamos, quiero pedirles algo muy simple: si les gustan este tipo de vídeos, si les gusta el chismecito, las historias románticas y el mundo de las series turcas, suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Ya saben, suscribirse es gratis y me da mucha alegría. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta apasionante historia. Para empezar, es importante recordar quiénes son Anne Derzel y Kerem Bürsin. Son dos actores turcos con una base de fans enorme, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Han protagonizado juntos la exitosa serie Love is in the Air Senkalkam, que los catapultó a la fama internacional. Y por si no lo sabían, esa serie no solo los hizo famosos profesionalmente, sino que también los unió sentimentalmente. Durante la grabación de Love is in the Air, Anne y Kerem iniciaron una relación que, para el deleite de sus seguidores, parecía sacada de un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, adorados por todos. Compartían fotos, momentos, declaraciones de amor. Era puro romanticismo. Y por supuesto sus fans, que se hacían llamar Han, que uniendo los nombres de Anne y Kerem, soñaban con que su amor durara para siempre. Era un amor que trascendía la pantalla, un romance que inspiraba y llenaba de esperanza a miles de personas. Pero como suele pasar, la vida real no siempre es como una serie de televisión. Después de un tiempo, Anne y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un jarro de agua fría para muchos. No dieron muchos detalles sobre las razones de la ruptura, pero se especuló mucho, que si la distancia, que si incompatibilidad de agendas, que si diferencias irreconciliables. Lo cierto es que de un día para otro, dejaron de ser la pareja de ensueño. El mundo Han que se vino abajo, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de tristeza, de preguntas sin respuesta, de un anhelo por volver a verlos juntos. La ruptura, como es normal, generó un torbellino mediático. Los medios de comunicación turcos, ávidos de información, intentaron indagar en los motivos de la separación, pero tanto Anne como Kerem mantuvieron un prudente silencio, protegiendo su intimidad. Las especulaciones continuaron, alimentadas por la ausencia de explicaciones oficiales. Se habló de desgaste, de incompatibilidad de caracteres, de presiones externas. Pero la verdad probablemente solo la conocen ellos dos. Después de la separación, cada uno siguió su camino, inmersos en sus respectivos proyectos profesionales y en la búsqueda de la felicidad personal. Anne se mantuvo activa en el mundo de la actuación, consolidando su carrera y protagonizando nuevas series que la confirmaron como una de las actrices más queridas de Turquía. Continuó su trayectoria impecable, demostrando su talento y versatilidad. Además participó en diversas campañas publicitarias, mostrando su belleza y su carisma, y acercándose aún más a sus fans. Su presencia en eventos y alfombras rojas era siempre esperada, y su estilo, impecable, marcaba tendencia. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera, explorando nuevos proyectos y desafiándose a sí mismo como actor. Se involucró en producciones tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Mantuvo una presencia constante en redes sociales, conectando con sus seguidores, compartiendo sus pensamientos, sus viajes y sus experiencias. Su carisma y su cercanía lo mantuvieron en el corazón de sus fans, quienes admiraban su talento y su dedicación. Y entonces llegó el terremoto. El 6 de febrero de 2023, Turquía sufrió uno de los terremotos más devastadores de su historia. La magnitud del sismo y las consecuencias que trajo consigo fueron terribles: miles de muertos, heridos, desaparecidos y una inmensa destrucción. Ciudades enteras fueron arrasadas, dejando a miles de personas sin hogar, sin familia, sin nada.
La tragedia conmovió a todo el mundo, y la comunidad internacional se movilizó para ayudar a Turquía a hacer frente a esta catástrofe. La solidaridad y la empatía se convirtieron en la fuerza motriz de una respuesta global. La magnitud del desastre superó cualquier expectativa. La tierra tembló con una fuerza inusitada, destruyendo edificios, carreteras y dejando a su paso una estela de dolor y desolación. Las imágenes de la tragedia, transmitidas por los medios de comunicación de todo el mundo, impactaron a la sociedad, generando un sentimiento de empatía y solidaridad. La desesperación de las víctimas, la labor heroica de los rescatistas y la solidaridad de la gente demostraron la fragilidad de la vida y la importancia de la unión en momentos de adversidad. Y entre ellos estaban Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos actores, conmovidos por la situación, sintieron la necesidad de actuar. El terremoto, además de ser una tragedia nacional, los tocó en lo más profundo de su ser, recordándoles la importancia de la vida, la fragilidad de la existencia y el valor de la solidaridad. Hande, a través de sus redes sociales, hizo un llamamiento a la solidaridad. Utilizó su influencia y su alcance para pedir donaciones, compartir información sobre cómo ayudar, y concienciar a sus seguidores sobre la magnitud del desastre. Con una voz firme y emotiva, Hande se convirtió en un canal de ayuda, movilizando a sus fans y a la sociedad en general. Publicó mensajes conmovedores, compartiendo su dolor y su preocupación por las víctimas. Utilizó su plataforma para informar sobre las necesidades de las personas afectadas y para animar a la gente a donar y ayudar en todo lo posible. Kerem, por su parte, viajó a las zonas afectadas para ofrecer su apoyo y participar en las labores de rescate y asistencia. Decidió estar en primera línea, demostrar con acciones su compromiso y su empatía. Se sumó a los equipos de rescate ayudando en la búsqueda de supervivientes, entregando ayuda humanitaria y brindando apoyo emocional a las víctimas. Su presencia, lejos de ser una simple imagen mediática, fue una muestra de compromiso y solidaridad. Kerem demostró que no solo era un actor famoso, sino también un ser humano comprometido con su sociedad. Aquí es donde la historia da un giro interesante. En medio de la tragedia, Hande y Kerem comenzaron a mostrarse unidos. Se les vio juntos en eventos benéficos, compartiendo mensajes de apoyo y, lo más significativo, interactuando en redes sociales de una forma que hacía mucho tiempo que no veíamos. Para muchos, esto fue la señal de que algo estaba pasando. ¿Sería posible que la tragedia hubiera reavivado la llama del amor? La catástrofe actuó como un catalizador, un recordatorio de lo efímero de la vida y de la importancia de las relaciones humanas. La experiencia compartida, la solidaridad frente al dolor y la vulnerabilidad de la situación crearon un nuevo punto de conexión entre ellos. El terremoto, de alguna manera, les obligó a replantearse sus prioridades y a valorar lo esencial. Los rumores comenzaron a circular con fuerza. Los fans de Hande, esperanzados, comenzaron a especular sobre una posible reconciliación. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de análisis de fotos, de vídeos. Todo el mundo quería saber si Hande y Kerem estaban juntos de nuevo. La esperanza de verlos de nuevo como pareja, de presenciar un nuevo capítulo en su historia de amor, se apoderó de los fans, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Las especulaciones y los rumores se intensificaron a medida que se filtraban nuevas imágenes y se publicaban mensajes enigmáticos en las redes sociales. Los seguidores de ambos artistas, con el corazón latiendo con fuerza, se aferraban a cada detalle, a cada gesto, a cada palabra, buscando una confirmación de sus esperanzas. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una frenética búsqueda de pruebas, de análisis exhaustivos de fotos y vídeos, y de una incansable especulación. Y poco a poco las pruebas fueron apareciendo. Fotos de ellos juntos en momentos informales, comentarios cariñosos en las publicaciones del otro, mensajes de apoyo y cariño. Pequeñas pistas que para muchos confirmaban lo que todos querían creer. Cada imagen, cada comentario, cada gesto, era analizado minuciosamente, buscando señales de una reconciliación. Los fans, convertidos en detectives aficionados, se aferraban a cada detalle, con la esperanza de que sus sueños se hicieran realidad. La prensa turca, siempre atenta a las noticias de la farándula, también comenzó a hacerse eco de los rumores. Los medios de comunicación publicaron artículos, reportajes y análisis sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem, alimentando aún más la expectación. Cada aparición pública, cada movimiento, era seguido de cerca, y las especulaciones no hacían más que aumentar. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha provocado este acercamiento?
Obviamente es muy difícil saberlo con certeza. Pero podemos especular, y a mí me gusta especular. El terremoto sin duda ha sido un factor determinante. Una tragedia de esta magnitud te obliga a reflexionar sobre la vida, sobre lo que realmente importa. Quizás Andy y Kerem, al enfrentarse a la fragilidad de la vida, se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro seguía vivo, o que nunca se había ido del todo. La experiencia compartida durante el terremoto, la participación en las labores de ayuda y la empatía hacia las víctimas, probablemente crearon un nuevo vínculo entre ellos. Al presenciar el sufrimiento de los demás, al enfrentar la fragilidad de la vida, se dieron cuenta de la importancia de valorar las relaciones, de perdonar, de dejar atrás los rencores y de darse una segunda oportunidad. La situación los obligó a centrarse en lo esencial, el apoyo mutuo, la solidaridad, el afecto. La tragedia les recordó el valor de los vínculos emocionales y posiblemente, les hizo comprender que habían cometido un error al separarse. El terremoto, con su crudeza y su impacto devastador, actuó como un recordatorio de la fugacidad de la vida y de la importancia de vivir cada momento al máximo. Otra posible explicación es que, tras la separación, ambos actores hayan madurado y aprendido de sus errores. Tal vez con el tiempo y la distancia, hayan logrado superar los problemas que llevaron a la ruptura. La madurez, el crecimiento personal y la experiencia vivida durante la separación pueden haberles permitido reflexionar sobre su relación y encontrar una nueva perspectiva. Y por supuesto, el terremoto pudo actuar como un catalizador, un empujón que les permitió volver a conectar y darse una segunda oportunidad. La reflexión, el perdón y la búsqueda de la felicidad personal pueden haber jugado un papel fundamental en su reconciliación. Además, hay que tener en cuenta el impacto de la presión mediática y de las expectativas de sus fans. Andy y Kerem son conscientes de que son figuras públicas y de que sus acciones tienen un gran impacto en la gente. Tal vez al ver el sufrimiento causado por el terremoto, decidieron dejar de lado sus diferencias y demostrar que estaban unidos, no solo por el cariño que se tenían, sino también por su compromiso con la sociedad. El deseo de transmitir un mensaje de esperanza, de unión y de solidaridad puede haber sido un factor importante en su decisión de acercarse nuevamente. Es posible que ante la adversidad hayan comprendido que a pesar de los obstáculos, su amor era más fuerte que cualquier diferencia. La tragedia, al sacudir sus vidas, les recordó la importancia de valorar los sentimientos, de luchar por la felicidad y de no desperdiciar el tiempo en conflictos innecesarios. Lo cierto es que aunque no sepamos con certeza qué ha pasado, lo importante es que Andy y Kerem parecen estar juntos de nuevo. Y eso es una buena noticia, tanto para ellos como para sus fans. Han demostrado que el amor puede sobrevivir a la adversidad, que las segundas oportunidades existen y que a veces la tragedia puede unir a las personas. La historia de Andy y Kerem se ha convertido en un símbolo de esperanza, un testimonio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. En las últimas semanas, hemos visto a Andy y Kerem más unidos que nunca. Se les ha visto juntos en eventos, compartiendo momentos íntimos y dejando claro que están felices y enamorados. La prensa turca ha estado atenta a cada uno de sus movimientos, y las noticias sobre su relación no dejan de aparecer. Las imágenes de ellos juntos, tomados de la mano, compartiendo sonrisas y miradas cómplices, han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Andy, por su parte, ha compartido algunas fotos en redes sociales en las que se la ve sonriente y radiante. Sus publicaciones transmiten alegría, felicidad y paz interior. Su belleza, acentuada por la felicidad, ha cautivado a sus seguidores, quienes celebran su bienestar y su reencuentro con el amor. Kerem también ha publicado mensajes de apoyo y cariño hacia Andy, dejando claro que están juntos y que se apoyan mutuamente. Sus palabras, llenas de ternura y admiración, confirman la solidez de su relación. Los fans se han emocionado al ver la complicidad y el amor que irradian. Los gestos de cariño entre ambos han sido constantes. Mensajes románticos, dedicatorias especiales, muestras de apoyo público, han alimentado la esperanza de sus seguidores y la felicidad de la pareja. Cada pequeño detalle, cada muestra de afecto, es celebrada como una confirmación del renacimiento del amor. Así que, ¿qué nos depara el futuro? ¿Volveremos a ver a Andy y Kerem juntos en una serie de televisión? ¿Se casarán? ¿Formarán una familia? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia de amor sigue cautivando a sus fans. Y a mí me encanta ser testigo de ello. El futuro de Andy y Kerem es incierto, pero la esperanza y la emoción de sus seguidores siguen intactas.
A lo largo de este vídeo hemos explorado la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su éxito en Love is in the Air, pasando por su separación, hasta la tragedia del terremoto y el posterior resurgimiento de su amor. Hemos hablado de los rumores, de las especulaciones, de las pruebas que sugieren que están juntos de nuevo. Y hemos intentado comprender qué ha podido pasar en sus vidas para que esta segunda oportunidad fuera posible. La historia de Hande y Kerem es un reflejo de la vida misma, llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de amores y desamores, de pruebas y superaciones. Su historia es un recordatorio de que el amor, como la vida, es un camino lleno de desafíos y de oportunidades. Pero recuerden que esto es solo una interpretación, una especulación basada en la información disponible. La vida privada de las celebridades siempre es un misterio. La verdad probablemente solo la conocen ellos dos. Sin embargo, la posibilidad de que hayan encontrado la felicidad de nuevo, después de superar obstáculos tan grandes, es una fuente de inspiración para todos. Así que, chicos y chicas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia de amor, de reencuentros y de superación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están realmente juntos? ¿Les gusta esta pareja? ¿Qué esperan para su futuro? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus ideas, sus teorías, todo lo que piensen sobre esta historia. La discusión es lo más importante. La historia de Hande y Kerem es un reflejo de la capacidad humana de amar, perdonar y volver a empezar. Y por supuesto, no olviden darme un buen me gusta si disfrutaron del vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido interesante y emocionante. Suscríbanse, activen la campanita, y estén atentos a mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. La historia de Hande y Kerem, más allá de ser un simple chisme, es una lección de vida. Nos enseña que el amor puede renacer, que las segundas oportunidades existen y que ante la adversidad, la esperanza es siempre el camino.